¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les fue en la semana académica? Hola, profesora, buen día. Hola, buen día. Muy bien. Qué bueno. ¿Sí entraron a varias de las conferencias? ¿Sí? Sí, algunas, sí. ¿Estuvieron buenas? Sí, Pues sí, siempre tienen buenas ponencias, ¿no? Interesantes, diferentes a lo que estamos acostumbrados en clase. Bueno, hay que aprovechar todo lo que nos dé la universidad. Todo tiene sus ventajas. Bueno, voy a compartir pantalla. Ética y valores. Semana 7, examen. Semana 8. No revisamos examen. ¿Quieren revisarlo? ¿Realmente les fue bien? Había cosas que, pues que eran como parte de la subjetividad que era, bueno, de lo que estaba inmerso en lo que venía siendo la información vista sobre ética y valores. Sobre todo una o dos preguntas fueron enfocadas hacia la docencia. Ética y conciencia humana. Ayúdenme por favor, ¿ya revisamos esto? ya, mis. Ya. Ya lo revisamos. Sí, mis también. También, ok. Ah, sí, ya me acuerdo. Este me gustó mucho. Es que trae información que a veces no conocemos y que si no es porque tenemos que ver estas materias, nos vamos en pleno desconocimiento. La ética, jóvenes, no solamente se lleva a cabo en aulas y para ejercer nuestro trabajo. La ética tiene el reflejo, fíjense, el reflejo sumamente importante en la sociedad. Gracias a la ética podemos ver cómo el mundo se contamina. Gracias a la ética podemos ver cómo se toman malas decisiones o tal vez no tan malas decisiones conforme a la salud. Cómo con el afán de cuidar al ser humano en muchas ocasiones se han cometido errores que llevan a un decremento de la sociedad. Por ejemplo, alimentos transgénicos. ¿Qué es lo que se dice y lo que se sabe de estos? ¿Y por qué entonces quienes tienen este conocimiento amplio lo siguen llevando a cabo? ¿De qué manera perjudica o beneficia? ¿Qué es lo que está pasando con el mundo? ¿Dónde está la ética? Y eso es donde, y acá es muy importante, chicas. ¿Por qué? Porque ¿quiénes van a educar a esas personas que después van a ser ingenieros, arquitectos, médicos, cualquier profesionista? Y si ustedes tienen ética, seguramente los niños van a tener ética. Y si ustedes no fomentan la ética, lo correcto, seguramente no va a poder llevarse a cabo. ¿De acuerdo? Ética profesional del maestro. ¿Sí? ¿Querías comentar algo?
No, pero entonces estábamos de acuerdo y contesté que sí. Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias. Ética profesional del maestro. Acá es de lo que les estaba hablando. Yo creo que ustedes ya revisaron este material. Lo voy a dejar como siempre, como estímulo visual. ¿Sí lo vieron, Yafan? ¿Tú sí lo viste? Lupita, Sara, ¿lo vieron? Sí, Miss. Muy bien. Sí, Miss. Muchas gracias, gracias. ¿Qué les pareció el video? Muy llamativo y atractivo. Más porque mencionaba ahora sobre que la ética, más que nada, uno como docente debe tener valores y que pues si nosotros mejoramos dentro de nosotros o alrededor, esos valores se van a ver sí, Reflejado. muy bien, gracias. Entonces, nuestros criterios y la integridad que tenemos, entonces se basa mucho a eso, a nuestra honestidad, es a lo que nos va a llevar a ser mejores docentes. Muy bien. Hablaste de algo muy, muy importante, honestidad. Porque podemos ser docentes y buenísimos, ¿eh? Transmitir todos los conocimientos, pero ¿qué es ser buen docente? Muy bien, muchas gracias. Villafán, adelante, por favor. Sí, Miss. Bueno, como nos comentaba nuestra compañera, que aquí nos habla de la ética profesional, bueno, de la ética del docente, como un concepto de ética y moral, donde tenemos que tener las mejoras para los valores en cuestión de los criterios, que nos conlleve a la reflexión personal, empezando por la propia, para así ir relacionando, ay, se me fue la palabra, para así ir teniendo una excelente calidad en educación moral, sobre todo pedagógica, y irnos moldeando nosotros como persona para así moldear a nuestros alumnos, moldeándolas en cuestión de ética, ¿no? De reflexión en cuestión de sus valores, el respeto y en la confianza dentro del aula, o sea, permitir que tengan confianza para que ellos también tengan esa ética y la pongan en práctica. Muy bien, muy bien. Es por lo que es muy importante esta parte. Precisamente, como ambas lo mencionan. A ver, la ética, la base fundamental, como ya lo hemos estado diciendo, son los valores. Pero la ética me evalúa los valores que por obligación me corresponden debido al conocimiento que en algún momento tuve o tengo. De lo que sé que sé. Es decir, como docente ya vi mi código de ética. Y digo, mi obligación es transmitir el conocimiento de los principales teóricos y dar la información adecuada. Hace tiempo yo tuve una maestra y ella nos dio primero psicoanálisis. Y como ustedes recordarán, el psicoanálisis es muy profundo y cuando alguien en terapia entra a psicoanálisis, es bien complejo y son procesos largos. A veces son 5 o 7 años de proceso psicoanalítico para llegar al inconsciente. Y todo el grupo nos enamoramos del psicoanálisis y dijimos, wow, qué interesante. Este es el mejor método para ayudarle a los pacientes. Y después pasó un semestre, otro semestre, y nos vuelven a asignar a la misma maestra. Y la maestra nos daba terapia breve. La terapia breve consta de 10 a 20 sesiones y se tiene que aprender a resolver un caso. Y conforme iba hablando, yo soy muy clavada en todos los temas, y conforme ella iba hablando decía yo, pero es que nos había dicho esto, y para poder resolver esto tendríamos que irnos al psicoanálisis.
Yo me casé mucho con el psicoanálisis, me encanta el psicoanálisis, estoy segura que es la mejor forma de llegar al origen del problema. Y si soluciono el origen del problema, lo voy a hacer. Entonces voy metiéndome, me voy involucrando en la materia. Y era tan interesante la materia de terapia breve que nos daba, que nos compartía material y todo, y decía yo, wow, qué sensacional, o sea, ¿qué ocurrió? Me volví a enamorar de una materia que era todo lo contrario de la primera materia. Posteriormente tuve oportunidad de platicar, charlar con mi maestra, de acercarme en un espacio entre materias, de encontrármela, coincidir con ella. Le dije, déjeme claro, ya que había terminado su materia, ya que había exámenes, todo, déjeme claro, ¿usted con quién está? Y se sonrió, me dice, con la educación. Y le digo, no, ¿con qué corriente está? Dice, bueno, ¿cómo qué me preguntas? ¿Como persona? ¿Como terapeuta? Como persona tengo mi gusto y mi debilidad. Sé qué es lo que me apasiona. Como terapeuta estoy consciente que tengo que adaptar las teorías a los casos y a los pacientes. Y como maestra, sé que tengo la obligación de transmitirle pasión a los alumnos para estimular su aprendizaje. Y su aprendizaje va a depender de que yo crea en esto, aunque esté convencida de otro. ¿Sí me explico? Sí. Sí, Muchas gracias. en esa parte que igual mencionaba, bueno, el video que los profesores han dejado unas como marcas, entonces, o huellitas en el cual pues igual nosotros debemos como dejar esa marca y ya esa marca debería de ser como personalizada, así como usted lo está mencionando, para que igual nosotros nos motivemos. Para que igual nosotros nos motivemos, sí, efectivamente. Mira, el de estar consciente de qué es tu obligación ya deja huella. Y el darte cuenta qué se necesita para dejar huella es la huella que tú tienes. Es decir, por ejemplo, tú no crees en el aborto. Tú crees que es un ejemplo, solamente es un ejemplo. No estoy diciendo ni estoy haciendo juicio bueno o malo. Pero tú consideras que el aborto es lo peor que puede existir en el mundo. Y de repente, como docente, tienes que enseñarle al alumno las bondades que hay en el aborto. Y por qué hay personas y por qué alguien podría decidir un aborto. Porque tienes que enseñarle a ver al alumno las ventajas y la desventaja. ¿Cuál es la huella que vas a dejar, Sara, en el alumno al mostrarle ventajas y desventajas desde la misma huella que tú tienes? ¿Cuál crees que sea esa huella? Dejarle conocimiento de los pros y los contras. Y al Pero igual, ¿cuál es la huella? Eso es lo que ya dejaste, ese conocimiento, sí me quedó claro. Pero ¿qué es lo que dejas? ¿Cuál crees tú que sea la huella que estás dejando en ese alumno? Al darle pros, contras. la información y la motivación. ¿De qué? ¿De hacerlo o no hacerlo? De ambas, porque sería que ella tomaría como la reflexión, o sea, como la decisión de uno mismo. Exacto. Tú como docente tuviste que pensar y decir, a ver, yo no estoy de acuerdo, pero es mi obligación enseñar ventajas y desventajas.
Al yo no estar de acuerdo, por ejemplo, podría enseñarles puras desventajas. Y entonces obligaría al alumno a pensar como yo. Y quiere decir que mi valor ético profesional de integridad y de honestidad no lo estaría llevando a cabo, porque les estoy llevando por una tendencia. Pero al reflexionar yo, le doy elementos a mi alumno para reflexionar y es cuando yo le doy todos los pros y los contras. Y le enseño al alumno a reflexionar sobre sus propios principios, pero llevando a cabo lo correcto o lo incorrecto dentro de la sociedad. Y en esa etapa, pues ya hay un avance. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿qué le dejas? Muy bien, Sara. Reflexión. Capacidad de reflexionar a partir de tu propia honestidad. El tema que se trate. Compartas o no esos pensamientos o esos valores. No importa que los compartas o no. No es importante. No es relevante. Porque estás cumpliendo con las normas establecidas. ¿Cuál es? Acá lo tenemos. Establecimiento que brinden conocimiento y tengan personas más comprometidas con los valores éticos deseables. Es decir, si la ética te dice, tú tienes que transmitir el conocimiento, te guste o no. A lo mejor toqué un tema, una fibra pues difícil, que es el aborto, pero podría ser la evolución. O la creencia de Dios o no. ¿De qué va a depender? Pues del grado en el que esté, del tipo de institución. Sabemos, por ejemplo, que existen instituciones que a pesar de que en México la educación es laica, o sea, sin una tendencia religiosa, existen instituciones educativas con tendencias religiosas, donde inculcan a sus estudiantes estas tendencias religiosas. Y si yo tengo o quiero trabajar en esos lugares, esos valores los tendré que ejecutar porque yo me comprometí como docente con una institución a enseñar esas posturas. Y me parezcan a mí o no me parezcan a mí, tengo la obligación ética de compartir ese tipo de conocimiento. Dice, acá dice, tengan personas más comprometidas, con unos valores éticos deseables y razonables que permitan ser unas profesiones técnicamente capaces y éticamente exigentes. ¿Con quién? Primero consigo mismo. Ayer estaba tomando un curso de capacitación sobre integridad académica y hablaba del plagio. ¿Cuándo es plagio y cuándo fomentamos en el alumno el plagio? Y había muchos detalles que de repente uno como docente pasa por alto y dice, bueno, no hay problema, pero hiciste las cosas bien, porque intenta uno ver como esta parte humana y intenta uno ser empático y decir, no, pues es que trabajan, es que estudian, es que se esfuerzan mucho, es que le echan ganas. Bueno, voy a pasar por alto esto. Les pedí 2 cuartillas, pero me entregaron media cuartilla, no importa. Les pedí que incluyeran todo esto, pero les faltó aquello, pues no importa. Se van relajando este tipo de normas que uno mismo pone. Y en el curso nos explicaban esta parte. ¿En qué momento empezamos a ser permisivos? ¿En qué momento permitimos? ¿Y cuál es la huella que deja en el alumno? Permisibilidad hacia sí mismos y hacia la sociedad. Un niño, y ustedes cuando empiezan a enseñar a los niños, quienes tienen la fortuna ya de ejercer
vemos a los niños de jardín de niños y les enseñamos que la basura se tira en su lugar, es una norma social, porque si no contaminamos, si ensuciamos nuestra ciudad, tapamos coladeras. Entonces un niño pequeño, al principio obedece muy bien a la maestra, le cree todo lo que dice. Y va a levantar su basura, ¿no? Y la guarda en sus bolsas. Desafortunadamente, conforme pasa el tiempo, este niño puede ver que otros niños no lo hacen. Pero si la maestra un día se le pasa y se le cae una basura, voltea, la ve que se le cayó y no la levanta, ¿qué creen que hará el niño? Porque cree todo lo que la maestra le dice. ¿Qué hará el niño? No sé si han visto a gente que va caminando y va soltando su basura. Como si no se ve mucho, no pasa nada. Ahora sigue como Talía. Eso no pasó. El niño va a repetir lo mismo. Somos el ejemplo de ellos, porque nuestros valores o todo lo que hacemos habla de nosotros mismos y no nos damos cuenta de eso. Efectivamente. Nuestros valores hablan de nosotros mismos. Nuestros valores hablan de lo que somos. Pero como profesores a veces tenemos que dar otra cara. Con cierta honestidad. Y a veces superando nuestro propio pensamiento. Hace mucho tiempo, porque ya no he oído esta parte, que decían que un payaso, su trabajo es hacer reír a la gente. Y en algún momento entrevistaron a un payaso y le dice, ¿y siempre eres así? Alegre, positivo, optimista. ¿Siempre eres así? Dijo, claro que no. Claro que soy humano. A veces me tengo que secar las lágrimas para entrar a hacer el espectáculo. He perdido familia, he estado enfermo, he estado en las peores condiciones. Y logro hacer reír a la gente, porque es mi obligación. Ellos me pagaron por eso. Y es mi obligación. Y el docente en muchas ocasiones va a tener que hacer. No quiere decir que está actuando con hipocresía y deshonestidad. Ustedes se tienen que convencer de que es su obligación. Así como ese payaso estaba convencido de que era hacer reír a las personas, su trabajo, ustedes tienen que estar convencidas de por qué lo están haciendo. Y no es ser deshonesto. Porque aquí primero, cuando estamos en la escuela, cuando Lupita, Sara y Jafar estén en la escuela, no son Lupita, ni Sara, ni Jafar. Son el docente Guadalupe Méndez, el docente Sara Pérez y la docente Villafar. Cuando entramos a la institución dejamos de ser la persona. Tenemos que ser la persona para darnos cuenta de cuál es nuestra obligación y ejecutar en aula nuestra obligación. Como lo mencionaron en la síntesis que hicieron. La ética y valores nos da criterios de integridad, donde los valores que tenemos como docentes los tenemos que, como personas los tenemos que ejecutar como docentes, empezando por la honestidad. No somos deshonestos al enseñar algo con lo que no estemos de acuerdo. Aquí está la ejecución del valor importante inmerso en la ética. Que es la reflexión personal de lo que ustedes deben de hacer, no deben de hacer.
¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Algo más sobre este video? No se queden calladas. No sé si ya se fueron a desayunar a otra casa. Eso también bueno, como siempre en otras materias, y creo que también usted nos remarcaba de que si tenemos problemas o estamos tristes, siempre dejarlo en el lugar donde están y llegar a la escuela o al aula y ser esa persona motivadora hacia los alumnos. Exacto. Acá acabas de hablar algo muy importante, Sara. En la escuela los niños tienen que tener motivación. Y es parte de lo que tú debes de fomentar en los alumnos. Que quieran aprender, que quieran asistir. Y esto es fundamental. Se ha dicho en muchas ocasiones, yo creo que algunos de ustedes ya lo escucharon, o sea, las instituciones educativas pasan a ser el segundo hogar de los niños y de los jóvenes, de los adultos. El siguiente lugar de la socialización, de la confianza. Y así como empieza a ser esta parte formativa de motivación. La motivación es fundamental. La motivación es primordial. La motivación que ustedes puedan poner en los niños no tiene que ver con nuestros estados de ánimo. Hay la historia de un hombre entrenador de fieras. Este hombre entrenador de fieras llega un león, pertenece al circo, llega un león y se lo encomiendan. Le dicen, acá está este león, tienes que aprender a hacer trucos para que la gente se motive y venga a nuestro espectáculo y a todos nos va a ir muy bien. Pues ya, entonces este hombre dice, sí, perfecto, yo lo voy a hacer bien. Y llega otro león y se lo dan a otro domador de fieras. Bueno, cada quien va a tener el suyo y van a montar espectáculos que sean atractivos para la gente. Y entonces, este hombre, el primer hombre al que le dieron era muy buena onda, era muy buena persona. Tenía un pequeño problema. Tomaba y en ocasiones, cuando tenía problemas, tenía muy mal carácter. Aunque era buena gente, pero tenía mal carácter. Nunca sabían cómo iba a reaccionar. Y el segundo hombre era amigable, era buena persona también, pero parecía que nunca mostraba sus emociones. Era más, como diríamos, plano y era mucho más tranquilo. Este hombre estos hombres empezaron a entrenar a las fieras. En el primer día les dieron una cubeta de alimento, de trozos de carne, y entonces el primer hombre le enseñaba un truco al león y el león echado, no quería responder. Decía, a ver, te voy a dar de comer para que veas qué buena onda y lo vamos a hacer bien. Y el león echado. De repente se movía y le decía, ya ves, te di de comer y ya estás reaccionando. Y le daba más comida. Y ya, qué bueno, eres mi león preferido, eres el mejor, chalala. Y el segundo hombre tenía semejantes características ese otro león. Llegaba, lo veía y se quedaba echado. Y le decía, no, tienes que reaccionar, tienes que hacer este truco, lo vas a hacer bien, por favor. Y el león echado se enojaba porque no le daban de comer y veía que al otro le daban de comer. Este hombre no le daba de comer. Al contrario, tomaba otro fuete y lo golpeaba. En ese momento el animal reaccionaba y hacía el truco. Una vez que terminaba de hacer el truco, le daba de comer. Al otro día volvían a llegar los entrenadores.
Y resulta que el primero, ese día le había ido muy mal toda la noche. Muy mal toda la noche. Estaba de mal. Y entonces le decía al león, a ver, y lo maltrataba verbalmente y lo hacía hacer trucos. Y este truco lo hacía porque se daba cuenta este animal que había pasado algo con este hombre y empezaba a obedecer de mala gana, pero empezaba a obedecer como podía, hacía el truco porque no lo sabía hacer, no lo había aprendido a hacer bien. Y a pesar de que se había esforzado este animal, este hombre lo golpeaba con el fuete y no le daba de comer. El segundo hombre tiene precisamente está frente al animal, le enseña el fuete, le enseña la carne y le dice, a ver, ayer te enseñé a hacer un truco, necesito que te pares y camines para acá. Este hombre le había ido muy mal el día anterior. A este hombre le había ido muy mal el día anterior, había pasado mala noche, tenía muchos problemas, pero llegó con sus dos estímulos, positivo y negativo. Y lo pasa. Y agarra el león, oye, que está como de malas, pero tampoco era tan evidente, y hace el truco. El hombre saca de la cubeta trozos de carne y se los da al león. Le enseña otro truco mucho más complejo. Y el león obedece y le da de comer. Pero de repente le gruñe. Y entonces toma el fuete y le pega. Le dice que no le va a gruñir. A pesar de que había hecho bien sus primeros trucos y que le había dado alimento, le gruñó y le da un fuetazo. Al siguiente día, el primer hombre, llega con este animal y este animal está enfurecido, está de malas, no sabe qué va a pasar con su domador. Y ese domador ese día llega muy bien. ¿Qué pasó? No te preocupes, perdón, ayer no tenía humor, pero hoy estamos súper positivos. Es más, te voy a dar toda la cubeta de comida porque ayer me porté muy mal contigo, no te preocupes. Pues el animal pues, dio la comida fácil y se vuelve a echar. Y a pesar de que este hombre le había dado la cubeta de comida sin hacer ningún truco, de repente se voltea el león, le gruñe y le hace como que lo va a atacar. Y en ese momento el hombre se espanta y muele a fuetazos al pobre animal. Lo golpea severamente por un gruñido que había hecho, que era parte de su naturaleza. El otro hombre seguía en las mismas condiciones en casa, con algunos problemas, con algunas cosas buenas, y llega y le enseña otro truco. El animal le cuesta trabajo, sin embargo, ve el esfuerzo de este domador. Y al ver el esfuerzo de esta persona, de este león, al ver el esfuerzo de este león, le da de comer, le dice, a ver, pero tienes que hacerlo así. Y le indica, a la hora en que está haciendo el truco, le suena el fuetazo acá, de este lado, le indica dónde era. De repente el león se espanta y queda alerta. Ah, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está indicando? Y lo hace correctamente. ¿Lo hace bien? Muy bien. Entonces, le da de comer. Se despide del animal sin mayores alegrías, únicamente se retira, dejando al animal bien entrenado y bien alimentado. Poco castigado, aprendió los límites. Señoritas, ¿qué pasaría si murieran los entrenadores? Voy a imaginar que ambos entrenadores los despiden, mueren, se borran de este circo.
¿Qué creen que pasaría con el primer león y qué creen que pasaría con el segundo león? ¿Qué pasaría con el primer león? ¿Qué creen que pasaría con el primero y con el segundo león? ¿Ya se me fueron? No, mis. ¿Qué Pues pasaría? el segundo pues ya quedó con el ejemplo, ¿no? Si al final de cuentas se va su entrenador, bueno, esta persona, él tiene ya el ejemplo, ¿no? Siempre y cuando no llegue otra persona a malcriarlo, por así decir. Uh-huh. ¿Qué pasó con el domador? El domador es el maestro en este caso. ¿Qué le enseñó el domador? Pues como dicen ahí, ¿no? Ser tolerantes, le enseñó a ser tolerante con él, le enseñó a ser justo, bueno, a ser más paciente y le enseñó buenos ejemplos, ¿no? Así como que si nosotros fuéramos en este caso el entrenador es el docente, tenemos que transmitirle lo que son los valores, la reflexión, la comprensión, ¿no? De los pequeños en cuanto a sus necesidades. Entonces, Necesidades, sus límites, tiene que ir, tiene que ir moldeándolo, como dice el video, tiene que ir moldeándolo y para que él siga en pie su forma de ser, sus aptitudes y sus capacidades, ¿no? En esta clase, moldearlo. su actitud. Muy bien, lo acabas de mencionar al final, con su actitud. Y fue gracias a una correcta motivación, donde le impuso límites. El hombre, el segundo domador, sabía que en algún momento lo podían correr y que si el animal hacía lo correcto, tenía probabilidad de sobrevivir. Y que si el animal no era disciplinado y no aprendía lo que tenía que aprender, podía pasar lo que con el primero. El primer animal tuvo que ser sacrificado. ¿Por qué? Porque no importaba lo que ya hiciera el segundo domador. El animal estaba confundido entre qué era lo bueno y lo malo que hacía, porque no hubo una disciplina. La motivación fue incorrecta y difícilmente el león iba a sobrevivir. El primer león es sacrificado. El segundo león sigue siendo motivado adecuadamente a pesar de que ya no esté su domador, porque tenía una norma y una forma correcta, constante de ser. Por eso es que nosotros no podemos llevarle problemas a nuestros alumnos o llevarles contradicciones a nuestros alumnos. Tenemos que aprender a ser asertivos, de darnos cuenta y también transmitirle. Porque a pesar de que el segundo hombre no siempre tenía la mejor forma de hacer las cosas, ni la mejor suerte, ni la mejor vida, siempre trató igual al animal. Siempre lo trató en el mismo ritmo. Cuando hacía las cosas bien tenía un estímulo, cuando hacía las cosas mal tenía un castigo. Y parte del ser humano y para lo que llevan o van los niños a la escuela es para aprender los límites sociales. Tal vez no los haya en casa. Por ejemplo, tal vez en casa todos hablamos al mismo tiempo. Es parte de la costumbre. Pero les enseñamos a los niños que cuando estás con otras personas, por amabilidad, por cortesía, no puedes gritonearles. No puedes gritonearles. No puedes hablar al mismo tiempo, que cada quien tiene su turno para hablar. Entonces, a pesar de que en ocasiones lo hacemos en casa, les enseñamos a los niños lo correcto. Porque tienen que sobrevivir. ¿Sí queda un poquito más claro esta parte? Sí, Miss.
Es como lo menciona aquí en el video, ¿no? Que nosotros hay que preocuparnos para mejorar como docentes y así mejorar ante la sociedad y a la sociedad, ¿no? Y como vayamos cambiando las necesidades de, en este caso, de nuestros estudiantes, como lo dicen, para ser más asertivos y tener una educación de calidad, ¿no? En cuestión de ética. Exacto, muy bien. En cuestión de ética, muy bien. La ética siempre tendrá relación en la profesión docente porque ayudará a aquellos profesores que tengan reflexión sobre su propia práctica. Aquí, ustedes ya están convencidas de lo que tienen que hacer, ahora hay que convencer a los niños de lo que tienen que hacer, en donde en la sociedad, desde las primeras etapas. Y cuando trabajamos con profesionistas, tienen que estar bien conscientes de lo que tienen que hacer por el grado de conocimiento. Hace unos minutos terminé una clase y me parece que en algún momento, no recuerdo si con ustedes compartí esta misma clase que era desarrollo humano y donde de alguna manera intentaba yo hacerle conciencia a los chicos de la importancia que tiene de no enriquecer a los alumnos cuando están descubriendo, por ejemplo, en la etapa fálica, el tener o no tener, ¿no? Y es esta parte, ¿no? Donde nosotros tenemos que estar conscientes que a pesar de que como adultos a veces veamos las cosas diferentes, un niño no. Y de cuánto daño le podemos hacer, por eso es importante que conozcamos estos contenidos. Y entonces sí, dice acá, dice que tendrá una relación en la profesión docente porque ayudará a que los profesores tengan una reflexión sobre su práctica pedagógica, su metodología de trabajo, lo cual, al mejorarlo, tendrá un impacto positivo en su práctica pedagógica y de la misma forma ayudará a los demás a seguir su legado. Cuando les enseñamos a los niños que tal vez, a mí la verdad, esta maestra que les compartí, que ella me dio primero una materia de terapia muy larga, muy prolongada, y de una terapia breve, que era lo contrario, y que me hizo enamorarme de las dos cosas, me dio la oportunidad de elegir y de decir, wow, ¿con qué terapia voy a trabajar? ¿Cómo voy a atender a mis pacientes? Porque ya me encantaron las dos y me dio elementos y argumentos y dije, depende de esto. Y empecé a entender la forma de pensar de mi maestro. Por ejemplo, nosotros nos encontramos y casi siempre el docente se da cuenta que en lo que ponga mayor amor o más comprensión, la persona va a seguir creciendo. Es decir, yo voy a, dicen que había una institución educativa acá en Puebla que tenían un maestro y este maestro decían, esta generación me gusta para que sean médicos. Y entonces preparaba unas señoras clases de biología, él era maestro de secundaria y bachillerato, unas clases de biología, sensacionales, hacía que sus alumnos se enamoraran de la biología y varios de ellos elegían ser médicos. Esta generación les veo potencialidad para ser ingenieros. Vámonos con matemáticas. Y daba tanta pasión en las matemáticas que se enamoraban de las matemáticas. ¿Y qué creen que escogían? Y esa conciencia, jóvenes, también nosotros la tenemos. Y sabemos que si les ponemos más o menos ímpetu a nuestra materia, los alumnos se van a enamorar o desenamorar. Porque no es su decisión. El maestro ahí nos comprueba que depende de nuestra actitud, que pongamos, que inflijamos los resultados que vamos a obtener. Y hay que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado. Porque no podemos decidir por los demás, por eso tenemos que enseñar de todo con la misma pasión. Y ya darle elementos a los alumnos para elegir, para que ellos reflexionen con honestidad qué quieren hacer. Ética profesional del maestro. Necesito, por favor, que me investiguen cuál es,
¿Cuál es la ética profesional del maestro en México? ¿Cuál es la ética profesional del maestro en México? Busquen en la internet, vean el código ético del docente. ¿En qué consiste? Cada institución firma un convenio con los maestros de su código ético porque este tiene que ser adaptado a la misión y a la visión de cada institución. Sin embargo, el docente, por ser docente, ya tiene un código ético. En foro, ¿cuáles son las características o las pautas del código ético? Lupita, por favor, adelante. Ah, sí, de hecho era lo que le iba a preguntar, si era para foro. Sí, por favor, para foro. Sí, gracias. ¿Cuáles son las características del código ético, Miss? Sí, ¿cuál es el código ético del docente en México? ¿Cuál es el código general ético del docente? Este lo podemos encontrar en la internet, donde el código ético del docente, búsquenlo, no en cualquier página, búsquenlo. Algunos están adaptados a las instituciones educativas. ¿Preguntas? No, Miss. Bueno, pues los veo la próxima semana. Por favor, revisen esta parte que dice ética profesional docente en la actualidad mexicana. ¿Alguien lo vio? ¿Este? Sí, Miss. Sí. Ok, platíquenme. ¿Qué les pareció? Bueno, a mí me pareció muy interesante ya que nos menciona, bueno, aparte de lo que ya platicamos, nos menciona cómo debemos de ser como profesores, que es dónde va nuestra ética profesional, que nos menciona algo importante, que debemos de realizar investigación antes de unas investigaciones descriptivas para finalidad de precisar nuestros códigos, bueno, en este caso la ética como docente, y para tener una contribución que lleve a cabo una entrevista dirigida con docentes para saber más del término ético. También nos habla de que debemos de ser responsables, respetuosos, justos y amables para que apliquen bueno, por lo menos en la sociedad, ya que nosotros consideramos todo esto. También habla que tenemos que ser tolerantes y empáticos. Habla que es una profesión docente, no es solo es una cuestión de oportunidad, demuestra una titulación, sino que de un compromiso, una serie de competencias para que esta actividad entre los componentes que se hace en una profesión debe ser que se encuentre precisamente con una ética profesional en cuestión de la organización ocupacional y un cuerpo de conocimiento sistemático. También habla de la formación de profesional especializado ante una disciplina científica que se ocupa de formular conjuntos de responsabilidades morales. Habla de que tenemos que expresar los mandatos y las obligaciones ante un comportamiento individual y social como de forma integral. Nos menciona... Muy bien, perdón. Sí. Sigue, por favor. Ok. Habla que también tenemos que enfrentar y saber resolver, en este caso, situaciones, en este caso problemas en situaciones educativas con el dominio de diversas teorías que nos permitan explicar y comprender la realidad y cómo proyectar los escenarios perceptivos a partir de la profesión y que se manifiesta en expresar y proyectar en diversas direcciones de la escuela, los alumnos y la propia persona. Habla de cómo, habla de manifestaciones, menciona más bien dicho unas manifestaciones en dimensiones tales como la investigación educativa, en la gestión educativa y el vínculo con la comunidad. Habla de la formación actual que nos da tarea de responsabilidad en la educación, que el docente debe ser comprometido con su tarea y su función,
ante las necesidades de los alumnos y en esta a través de la estación de los proyectos y planeaciones y evaluación, así como en la actitud y la aptitud del docente para contar en la ética profesional. Perfecto. Fíjate lo que estás comentando. Todo esto, todo va enfocado a la conciencia que debemos de tener de los valores que debemos de desarrollar en los niños para que crezcan como personas. Porque esos niños y esos estudiantes van a pertenecer a una sociedad que necesita la ejecución de estos valores para adaptarse a la sociedad. Y esto es sumamente importante, sumamente importante. ¿Cómo tú vas a reflejar estos valores y actitudes fundamentales? Porque la escuela fue creada para la adaptación del individuo en la sociedad de la mejor manera. Si yo no entiendo qué es respeto y exijo respeto, bueno, voy a la escuela para que me enseñen qué es respeto, o sea, el concepto de respeto lo ejecuto en la escuela y luego lo reproduzco en la sociedad. Y si el docente no tiene la capacidad de enseñármelo o de darse cuenta de la información que me va a proporcionar, entonces no lo podría yo ejecutar de la misma manera. Felicidades, Villafán. Muy buen resumen de todo este video. Por favor, aquí también ustedes podrían elaborar parte de lo que viene siendo su código ético. Muchas gracias, chicos. Chicas, permítanme, déjenme ver. Me estaban mandando un mensaje. Ok, Lupita nos está diciendo, es una explicación que nos explica sobre la ética y los valores que un docente debe poseer, ya que el docente es un tipo de ejemplo. Muy bien. No te preocupes. No, o sea, no veo redundancia, sino como que estás haciendo énfasis en lo que quieres destacar. Bueno, muchas gracias. Ya tienen que entrar a su siguiente hora. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy buen día. Saludos. Gracias, profesor. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.